Bienvenidos a esta nueva edición del ciclo de programas de radio El Cacao, las artes, las comunidades y la paz, conmemorando 34 años del Acuerdo Regional de Paz del Occidente de Boyacá y 20 años de presencia de Azocacabo como institución transformadora de procesos en la región del Occidente de Boyacá. Hoy un invitadísimo especial y bueno, vamos a darle preámbulo y antesala a quien nos acompaña el día de hoy. Es momento de escuchar las voces de aquellos que han vivido y transformado nuestra región. Demos la bienvenida a nuestro invitado especial. Claro que sí, el día de hoy tenemos un invitadísimo especial desde el municipio de Pauna. Nos acompaña el señor Juan Urbano, una persona realmente relevante en este proceso de transformación y desarrollo social para la región del occidente de Boyacá y realmente una persona clave en este proceso de transición de la coca al cacao. Don Juan, buenos días, bienvenido a Sarvi Estéreo. Muy buenos días, Henry, muy buenos días para todos, especialmente para los productores de cacao del municipio de San Pablo de Borbur. Agradecerles de verdad por tenernos en cuenta para este espacio tan importante en el desarrollo de la paz, especialmente en nuestro territorio, y felicitar y agradecer a Azocacabo por sus 20 años, ya son 20 años de trabajo, una organización hermana de nosotros que de verdad ha demostrado que la asociatividad sí vale la pena y que a través del cacao hemos podido generar paz, reconciliación y bienestar para muchas familias campesinas en nuestro territorio. De verdad, muchísimas gracias por estar acá y por permitirnos participar de estos espacios tan importantes. Claro que sí, don Juan, para nosotros es realmente un gusto tenerlo aquí presente, poder contar y dialogar con su merced sobre esa valiosísima experiencia que tiene, porque es pasar de un proceso bastante complejo como son los cultivos ilícitos y decir no, paramos aquí y vamos a comenzar a sembrar cacao. Así que lo invito a su merced y a todos nuestros oyentes para que arranquemos con el tema del día. Nuestro programa del día de hoy se llama De la coca al cacao, un relato de primera voz que por supuesto hará parte de este libro que recoge las memorias de este ciclo de programas de radio del cacao, las artes, las comunidades y la paz. Nuestro tema número 1 es del cultivo ilícito al cacao. Don Juan, cuéntenos, ¿cómo fue su experiencia? Señor, cuéntenos. Qué importante tema que tenemos hoy, Henry, de verdad. Hoy la región del occidente, especialmente municipios como Pauna, San Pablo, Borburo, Tanche, Muso, se han convertido en un referente, en un tema que ha afectado pues durante ya varias décadas, ya más de 4 o 5 décadas, donde el narcotráfico y especialmente la siembra de cultivos ilícitos pues ha generado violencia, ha generado ilegalidad y ha generado inestabilidad en nuestra sociedad colombiana. Hoy nosotros como región somos un referente en este tema tan importante como es lograr que las comunidades erradiquen voluntariamente los cultivos ilícitos y hagan esa transición hacia economías legales y hacia economías sostenibles. De verdad, muchas gracias por elegir este tema tan importante, tanto para la región como para Colombia. Por supuesto, don Juan, esa es la idea, darle a conocer al mundo que fuimos capaces y que muchos más lo serán también, siempre y cuando nos empeñemos en que esto da resultados de una u otra manera. Don Juan, aquí va la primera pregunta. Cuéntenos cómo fue su experiencia inicial en los cultivos ilícitos y qué lo llevó a considerar la alternativa del cacao. Es una historia que seguramente nos alargaríamos mucho, pero vamos a tratar de resumirla. De nuevo, muchas gracias por permitirnos compartir esta experiencia. Es una experiencia tanto en lo personal como en lo comunitario. Por los años 2000, tal vez antes, 98, 99, la formalización minera, especialmente la mina de Coscuez, pues nos dejó vacantes a una gran población que vivíamos de la minería. Durante 14, 15 años yo fui minero de esmeraldas. Al formalizarse la minería, pues quedamos sin trabajo y empezamos a ver cómo podríamos seguir generando nuestro sustento. Nuestro origen naturalmente siempre ha sido campesino y en el caso personal pues miramos el campo. Los abuelos habían dejado una tierra donde históricamente se había sembrado cacao y me vine a sembrar cacao. Lastimosamente por esa época pues había bonanza de los cultivos ilícitos en el territorio.
y un amigo me condujo y me aconsejó que mejor sembráramos coca. Tal vez fue una mala decisión. No, en su momento parecía que no, pero fue tal vez una de las malas decisiones que tomamos, no solamente yo, sino muchas familias campesinas en el territorio. La experiencia no fue la mejor. Había una fortuna pequeña, pero había una pequeña fortuna que se había hecho con las esmeraldas. Desgraciadamente con el narcotráfico se perdió. Y pues la experiencia no fue buena. La ilegalidad siempre será una tragedia para cualquier familia y para cualquier sociedad. Ser ilegal no es bonito, ser ilegal es sentirse perseguido, es sentirse rezagado socialmente, todas estas cosas que pues genera la ilegalidad alrededor de un negocio como es los cultivos ilícitos. Por eso, pues mi testimonio es que la experiencia no fue la mejor y mucho menos buena. Por supuesto, realmente ese relato suyo genera en cierta medida, y se lo expreso, don Juan, y a todos los oyentes se los cuento, una especie de escalofrío, sentir que en cierto momento de la historia de nuestra región, tras un proceso de paz que realmente pues se gestó desde las propias comunidades, desde los propios actores del conflicto, que apuntaba a que esto mejorara, pues terminamos en un bache muy profundo que en cierta manera pues retardó el progreso, el desarrollo de la región, nos tildó de, aparte de violentos, porque ya traíamos una carga de violentos, nos tildó ahora de narcotraficantes, de traquetos, de productores de coca, y bueno, eso realmente muy difícil y muy doloroso para la región. Y bueno, aquí don Juan de primera mano nos lo cuenta y nos lo dice: mire, perdimos todo, pensando que ganábamos mucho, lo perdimos todo lo que habíamos logrado. Claro. Y el proceso también de la mina, ¿no, don Juan? Un tema complejísimo, porque lo hablaba con alguien y es mi perspectiva, mi punto de vista, cómo la mina, a pesar de la enorme riqueza que hay en ella, dentro de las entrañas de la tierra de San Pablo de Orburi, de este occidente de Boyacá hermosísimo, realmente es muy poco los resultados que se han visto de la extracción minera, y sí muchos desaciertos y muchos daños en el ambiente, daños sociales que muy difícilmente vamos a poder reparar. Ahora, don Juan, ¿cuáles fueron los primeros pasos en su proceso de reconversión y qué factores lo impulsaron a apostarle a un cambio pues tan significativo para la región? No solamente para usted, para la región. La vida es curiosa, Henry, estimados oyentes, la vida es curiosa. Después de haber sido campesino toda mi juventud, toda mi vida, toda mi niñez, mi adolescencia, la vida nos puso a volvernos mineros de esmeralda. Como te digo, las esmeraldas nos dieron la oportunidad de poder tener algunos recursos importantes, no solamente a mí, sino a toda la población, a mucha población de la región. Lastimosamente, como tú dices, tal vez no teníamos la suficiente preparación para el aprovechamiento adecuado de esta riqueza y terminamos convirtiéndola en un factor de desaciertos, en un factor de errores, de violencia, de un poco de cosas. Y ahí viene uno de los principales factores que me condujo a recapacitar después de tener 10 hectáreas de coca, después de estar viviendo del narcotráfico. Primero hubo un factor que el Estado llegó a presionarnos. No fue tampoco una iniciativa solamente de nosotros, sino que el Estado llegó a perseguirnos, a hacernos ver que éramos ilegales, a tratarnos como delincuentes. Eso fue por el año 2005, 2006, donde el Estado por fin aparece en el territorio y nos persigue. En el caso personal, yo terminé con una orden de captura, metido en graves problemas, pagando abogados. Y también otro de los factores que me condujo a apostarle al cambio fue pues los actos de violencia que se venían generando. Después, como su merced dice, de un proceso de paz que nació de la comunidad, que nació de nuestros líderes mineros, que con mucho esfuerzo tuvieron la capacidad de reconciliarse, de perdonarse y de empezar a hablar de paz, pues el narcotráfico había puesto en riesgo ese proceso. Otra vez la violencia estaba, los grupos al margen de la ley. Para nadie es un secreto que las FARC que estaban por ahí por los lados de Pauna quisieron activarse con el negocio, luego los paramilitares llegaron y también querían vivir del negocio, y eso generó pues grandes dificultades en el territorio. La violencia se volvió a ver en el territorio después de haber hecho mucho esfuerzo por la paz.
el narcotráfico estaba echando a pique, como su merced dice, un proceso que nos había costado mucho. Otro de los factores que me llevó y me impulsó a apostarle a ese cambio, pues familia. Siempre recordaré y siempre en mi experiencia cuento un momento que son segundos, pero que le pueden cambiar la vida a una persona. Yo tengo un hijo que hoy ya tiene 28 años, por esa época tenía 8 o 9 años, y tenía un laboratorio en el cual hacíamos pasta de coca en la finca. Un día llevé a mi hijo y seguramente los que recuerdan y sembraron coca saben que al cortar la mercancía se pasa por un trapo y esos trapos quedan impregnados pues de base de clorhidrato de cocaína. Los obreros se pelean o se disputan esos trapos porque ahí queda un residuo que ellos lo sacan y se lo venden a uno mismo, es el famoso rebusque del laboratorio. Y cuando me di cuenta, mi hijo de 8 años estaba peleándose los trapos. Ese día decidí que no valía la pena, que nuestras nuevas generaciones no podían heredar o seríamos irresponsables al dejarle un poco de violencia, de ilegalidad. Y empecé a analizar y a tomar la decisión de que la coca lo único que me había hecho era perder lo que tenía. Parecía que estaba rico, pero cuando íbamos a pagar, pagábamos, cuando íbamos a vender, pagábamos, recibíamos el dinero, pagábamos las deudas, y era un ciclo que se repetía, volvía uno a quedar sin un peso. Entonces se tomó la decisión. También queríamos cambiar la historia de nuestra región. Por esa época, tanto en lo político como en lo social, en mi pueblo especialmente, un grupo de amigos nos dedicábamos a hablar de cómo consolidar la paz, de cómo consolidar economías rentables y especialmente sustentables y sostenibles en el tiempo. Y en ese grupo de amigos decidimos que valía la pena apostarle a cambiar la historia de nuestro territorio. La dependencia de la minería, siempre habíamos tenido una comunidad que en los últimos 20 años había dependido especialmente de la minería y dependíamos mucho de ese patronazgo que se dio en algún momento en nuestro territorio. Y en rebeldía contra eso, pues queríamos cambiar la historia y descubrimos que la ilegalidad no era el camino, sino que encontrando un cultivo tan noble y tan sencillo como es el cacao, podríamos aportar a ese cambio que nuestra región necesitaba. Claro que sí, bueno, no, realmente increíble este relato, esta intimidad que su merced nos regala el día de hoy. Don Juan y queridos oyentes, quiero invitarlos a que escuchemos una breve pieza musical refiriéndonos a esto, ¿no? Añorábamos la paz y queríamos transformar la historia, y creo que realmente su merced, con su decisión, con su manera de pensar de manera personal y de manera social, realmente transformó la historia del occidente de Boyacá, don Juan. Y pues para mí un orgullo y un honor tener la oportunidad de entrevistarlo. Quiero invitarlo, escuchemos esta canción, ya regresamos también, queridos oyentes, a este ciclo de programas de radio, El Cacao, las artes, las comunidades y la paz. 34 años del Acuerdo Regional de Paz del Occidente de Boyacá y 20 años de Azucacao, con el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y las Tradiciones. Y ahora, disfrutemos de una pieza musical que nos conecta con nuestras raíces y tradiciones. Sarvia Estéreo 94.1 FM, la seducción de la radio. Únete a nosotros en el ciclo de programas de radio El Cacao, las artes, las comunidades y la paz, donde exploramos las historias de transformación, cultura y paz desde el corazón de Boyacá. Ahora continuemos con nuestra siguiente sección. Ocho de la mañana, 27 minutos. Bueno, queridos oyentes, estamos en este ciclo de programas de radio hablando hoy de esa transición de cultivos ilícitos al cacao. Una experiencia realmente de primera voz con alguien que vivió estos procesos difíciles en el territorio del occidente de Boyacá. Bueno, don Juan, gracias por seguir aquí con nosotros y quisiera pasar al siguiente tema, ¿no? Los desafíos y beneficios de la reconversión. Y pues para ello hablemos cuéntenos sobre la situación posterior. Sabemos que eso no fue fácil, realmente dejar atrás
los cultivos ilícitos. ¿Cuáles fueron los mayores retos y cómo los enfrentó? Gracias, Henry. No fue fácil, de verdad, como su merced dice. No sin antes resaltar, como tú dices, el apoyo del Ministerio de Cultura, los 20 años de nuestra asociación Azocacao. Yo digo nuestra porque la considero también mía, a pesar de que no soy socio, pues considero que Azocacao es parte de este proceso y parte fundamental del proceso que la vida nos permitió liderar. 34 años del Acuerdo de Paz, recordar que ya son 34 años donde la región ha venido trabajando y hoy estamos recogiendo ya frutos. Hoy cuando hay un acto violento en nuestra región, la comunidad y la sociedad en general lo rechaza y nos alarmamos cuando pasa eso. Eso ya es un gran logro y un gran avance. Ojalá nunca tengamos que vivir épocas oscuras. Como tú dices, no fue fácil, tuvimos que enfrentarnos a muchas cosas. Como te digo, o como les dije, el narcotráfico hizo que algunos grupos al margen de la ley se activaran en nuestro territorio. Las mafias del narcotráfico que siempre andan detrás de ese negocio, pues hubieron amenazas. Para nadie es un secreto que en Betania asesinaron a uno de nuestros líderes de la asociación Con Reverdecer. El señor Rubiano perdió la vida por estar liderando el proceso de sustitución de activos ilícitos. Entonces las amenazas llegaron también a nuestra casa, por debajo de la puerta, ya habían teléfonos, por teléfono también llegaron amenazas de que mire que si sigue molestando con esto lo vamos a joder. Temas como esos que en su momento no se les dio la relevancia, pero que hoy dice uno, pues desafortunadamente pasaron, pero afortunadamente fuimos capaces de superarlos. Eso nos lleva al miedo, porque pues a todos nos da miedo. Hubo momentos en que estuvimos a punto de asistir de ese proceso por puro y físico miedo, porque la familia decía lo van a matar, los amigos decían lo van a matar. Entonces ese miedo hace que hay veces uno pues desista de algunas iniciativas. También uno de los grandes retos fue la falta de preparación. A nosotros nos subieron a un espacio donde dijeron vamos a crear empresas. No teníamos ni idea de que era una empresa. Yo recuerdo cuando me eligieron a mí representante legal de Aprocampa, como digo yo, me sacaron de un cultivo de coca y al otro día era el gerente de una empresa, de una supuesta empresa. Y la empresa era un cuaderno donde había un listado donde llamábamos a lista que casi nunca nadie respondía. Entonces, esa falta de preparación en el tema empresarial, en el tema de desarrollo, en entender los servicios del Estado, nunca fue fácil. Fue uno de los grandes retos que todavía se nos dificulta. Nosotros no fuimos preparados para esto. El grupo de líderes que estuvimos al frente o que estamos al frente de este proceso, pues nunca nadie nos preparó. Nunca tuvimos la academia, nunca nos fuimos preparados, insisto, para eso. Yo tengo quinto de primaria, a mis 42 años hice mi bachillerato en un programa de un año. Entonces, pues desafortunadamente no contamos con esa preparación y eso fue uno de los grandes retos que tuvimos que superar. También acompañaba el miedo a la timidez. No éramos capaces de entender que nosotros los campesinos somos importantes en el contexto social y económico y productivo del país. Como siempre hemos dicho, nos habían dicho que los campesinos pertenecíamos a una clase social inferior y el problema no era que nos lo habíamos dicho, el problema era que nos lo habíamos creído, que éramos una clase social inferior. Y además de eso, esa creencia había generado de alguna manera resentimiento de los campesinos hacia las demás clases sociales. Y superar eso no fue fácil. Siempre recordaré las palabras de un funcionario público que me dijo: usted tiene muy buenas capacidades para liderar, pero tiene que cambiar ese discurso agresivo y arrogante y grosero que a veces llega uno como campesino ante el Estado especialmente, que estamos convencidos que el Estado nos debe, seguramente sí nos debe, pero pues la forma de pedir, entendamos que el Estado siempre serán seres humanos y que si yo llego a ser grosero y a ser altanero, pues difícilmente un ser humano me va a entender y me va a ayudar. Tuvimos que cambiar eso, tuvimos que superar esos retos y afortunadamente lo logramos y hoy hemos podido construir un espacio muy importante para la comunidad campesina, no solamente de la región, sino de Colombia. Hoy el campesino es un actor importante dentro del desarrollo nacional, es reconocido como tal vez el principal actor
de los procesos de paz, de reconversión económica, de todas estas cosas que se dan a nivel nacional y especialmente a nivel regional. Hoy decir que soy campesino es motivo de orgullo, es motivo de alegría, es motivo de respeto de las demás clases sociales. Eso es un gran logro especialmente, y fue un reto que tuvimos que enfrentar, tanto internamente nosotros para superar esa dificultad, tanto la sociedad para entender y reconocer esa importancia que tiene el sector campesino. Para eso, pues teníamos que desligarnos de la ilegalidad. Y el camino fue ese, decir no más coca, vamos a erradicar la coca, vamos a cambiar nuestra economía. Y vuelvo e insisto, no solamente en cacao, en muchos sectores de la economía campesina encontramos esa oportunidad, que el cacao sobresalió en nuestro territorio, pero así está también la caña, está el café, está la ganadería, están los frutales, muchos sectores que hoy aportan a la economía de nuestro territorio y por ende aportan a la paz y el desarrollo de las comunidades campesinas y a esa transición que seguimos insistiendo. Hoy ya la transición sigue siendo de la minería a la agricultura. No son dos factores ilegales, pero sigue siendo una gran dificultad la minería, no ilegal, sino tradicional. Hay veces que no genera ese bienestar que quisiéramos que tuvieran las familias. Entonces es eso, son grandes retos que estamos superando y que seguimos trabajando, pero que superándolos vamos a lograr que el campesino siga siendo visible en estos espacios y especialmente en toda la sociedad colombiana. Claro que sí, don Juan, pues interesantísimo todo esto que nos comenta. Ahora bien, este proceso de transición seguramente, y lo evidenciamos, ha traído beneficios para su vida y para su comunidad. ¿Cuáles han sido esos beneficios de haber elegido el cultivo de cacao en lugar de continuar con los cultivos ilícitos? Esa es una pregunta bien curiosa, porque históricamente siempre nos habían dicho, en todos los procesos y siempre que tú haces cosas en la vida, y especialmente cuando son comunitarios, pues no faltan los detractores, los que dicen que eso no sirve para nada, que lo uno que lo otro. Y a veces terminaba uno casi convencido de que lo que habíamos hecho no había valido la pena porque el campesino seguía con una escasez terrible de recursos que se presentó en un momento no se había logrado, porque pues el cacao, a pesar de ser una gran oportunidad, no había logrado los precios que hoy tenemos. Hoy nos sonreímos, hay veces de los que nos criticaron de la mejor manera y de la mejor forma, porque pues el cacao está pasando por una bonanza y hoy nos alegra ver mucho cómo en los centros de acopio la gente llega y sale sonriente, sale feliz porque recibe lo que soñamos que algún día tendría que recibir. Son muchos los beneficios tanto en lo personal. En lo personal, pues es sentirse uno orgulloso de lo que hace, es no avergonzarse uno de lo que hace, no tener uno que ocultar su trabajo. El hecho de estar acá ya significa muchísimo. Que ustedes nos hayan tenido en cuenta hoy para hacer una pequeña entrevista, pues es motivo de orgullo en lo personal. Para mí es motivo de orgullo y es el hecho especial de que hay un reconocimiento de que lo que hemos hecho lo hemos hecho de la mejor manera. Fueron muchos los logros, la legalidad nos permite hacer parte de la sociedad. Cuando tú eres ilegal, la mayoría de las clases sociales te rechazan porque naturalmente eres ilegal. Nadie va a querer estar contigo. El autodescubrir capacidades, como te digo, no nos prepararon para esto. Hoy somos un grupo de líderes interesante en la región que nos hemos ganado un espacio, ahí sí como dicen, a codazos hay veces, porque la gran dificultad de no haber tenido esa capacitación, ese aprendizaje inicial, pues nos limitaba. Y fuimos capaces de descubrir que teníamos capacidades. En el caso personal, yo no sabía que tenía capacidades para liderar. Cuando me subieron a una tarima a hablar, casi me pongo a llorar una vez de la timidez y la incapacidad que uno tenía, pero fui capaz de autodescubrir que en mí había una capacidad especial para poderme dirigir a un público y especialmente para poder liderar procesos. Eso es un gran logro. El contribuir a la paz. El estar hoy acá hablando de paz es un gran logro. ¿Qué hubiera pasado si la paz en la región no se hubiera consolidado?
¿Qué hubiera pasado si las esmeraldas no se hubieran formalizado? Si tuviéramos todavía ese desorden que vivimos en alguna época donde la ley del más fuerte imperaba. Hoy, a pesar de que hay que superar muchas dificultades, a pesar de que toda la vida habrán dificultades y problemas, pues aprendimos que la violencia no es el camino, que nuestras dificultades y nuestras diferencias las podemos superar mediante el diálogo y la comprensión. Desgraciadamente, en alguna época, una de nuestras generaciones acudía a la violencia como la solución. Hoy, de lo más que nos sentimos orgullosos, es que le estamos entregando al mundo y a Colombia una generación de jóvenes campesinos, de jóvenes del territorio, que estoy seguro nunca van a volver a utilizar la violencia como herramienta para hacerse entender. Y eso es tal vez una de las cosas más importantes que hemos logrado en este proceso. Lograr que los hijos de nuestros campesinos hoy en su mayoría estén asistiendo a la academia, estén asistiendo a la universidad y que sueñen con volver a su región a concretar proyectos, iniciativas que mejoren las condiciones de vida de nuestra comunidad. Ese es un gran logro que no solamente nuestro proceso apoyó, sino que ese proceso de 34 años de paz nos condujo a que hoy tengamos una generación diferente que, insisto, estoy seguro que para nada va a acudir a la violencia. El tener hijos honrados que le sirven a la sociedad, que insisto mucho en que seguramente no van a tener que recurrir a la violencia y a la ilegalidad como fuente de ingresos y como forma de vida. Eso para mí, pues considero, y creo que para todos considero, es uno de los grandes logros de haber cultivado cacao, Somos más de 1.000 familias que en el occidente de Boyacá dimos ese paso, y hoy con orgullo podemos decir que de esas 1.000 familias sobrevivimos más de 800 familias todavía en nuestras organizaciones. Somos 10 organizaciones de la región, en 8 municipios de la región que estuvimos en este proceso y que estamos en este proceso, y que orgullosamente podemos decir que hoy valió la pena tanto esfuerzo y valió la pena el haber erradicado la coca y habernos dedicado a un cultivo tan noble y tan bonito como es el cacao. Bueno, increíble lo que su merced nos cuenta, todos estos procesos de transición, esos retos superados, esos desafíos que se enfrentaron y que aún se siguen enfrentando, porque realmente en nuestro territorio aún falta mucho por resarcir. Y por supuesto la ausencia del Estado aún se nota, aún se siente, y para nosotros es de las cosas que más nos adolece, porque somos casi que el único territorio en paz en Colombia, con menores índices de muertes violentas, pero realmente olvidado por el Estado. Incluso hace algunos días uno de nuestros líderes de la región decía, por el mero hecho de no tener coca cultivada en el territorio, no podíamos acceder a ciertos recursos. Es decir, teníamos que cultivar coca para que realmente el Estado dijera vamos a invertir en esa región, y realmente eso adolece a una región que en este momento pues tiene unos procesos tan exitosos que realmente realzan su nombre. Don Juan, queridos oyentes, la invitación a todos ustedes para que vayamos a una pauta, una breve pausa. Vamos a escuchar vamos con la música. Sí, claro, la música. Vamos con una canción bonita, Sueños de Colombia, de Los Inquietos del Vallenato, y bueno, a escuchar también la pauta publicitaria de nuestra emisora. Ya regresamos. Pa' que te acuerdes de mí. Vamos a una breve pausa comercial, pero no se vayan, que pronto regresaremos con más historias y música en el cacao, las artes, las comunidades y la paz. Cada programa es liderado por Azocacabo y la emisora de radio comunitaria Sarbi Estéreo, con el apoyo del Ministerio de Culturas, las Artes y los Saberes. A través del Programa Nacional de Concertación Cultural, te llevaremos a descubrir la magia del cacao y el poder de las artes y la fortaleza de nuestras comunidades. Desde San Pablo Borbur, corazón verde del occidente de Boyacá, transmite Sarbi Estéreo 94.1 FM, la seducción de la radio. Sigue escuchando Sarbi Estéreo. Sarbi Estéreo.
Escucha a líderes comunitarios, agricultores, artistas y mucho más compartir sus experiencias y visiones para un futuro de paz y prosperidad. Ahora continuemos con nuestra siguiente sección. Bueno, claro que sí, queridos oyentes, a todos ustedes, gracias por su fiel sintonía, a quienes están con nosotros a esta hora de la mañana. Dios les bendiga, les guarde, y estamos aquí con el señor Juan Urbano desde el municipio de Pauna, quien ha querido concedernos una entrevista, una valiosísima entrevista el día de hoy, hablando de un tema muy importante, de la coca al cacao, un relato de primera voz en esto que es el ciclo de programas de radio El Cacao, las Artes, las Comunidades y la Paz, conmemorando 34 años del Acuerdo Regional de Paz del Occidente de Boyacá y 20 años de Azocacao, un programa liderado por esta asociación junto con la emisora Sarvi Estéreo, con el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y las Tradiciones. Bueno, don Juan, pasemos a este siguiente momento y hablemos, parémonos en este preciso instante de nuestra historia, en este momento en el que nos encontramos, y miremos hacia atrás. ¿Qué lecciones valiosas ha aprendido Juan Urbano a lo largo de esta experiencia de cambio? Son muchas, Henry, son muchas las lecciones valiosas. Ser legal es una maravilla. Antes de contestarte esa pregunta, quiero saludar a ese equipo de trabajo que hoy hace realidad esta entrevista y hace realidad que este proceso haya contribuido a la paz. Saludar a la señora Silvia Milena Bernal, la gerente de Azocacao. Qué orgullo tener una mujer campesina hoy al frente de nuestra asociación. Recordar a don Saúl y saludar a don Saúl Obando, una persona que nos enseñó y que fue nuestra guía en un comienzo. Él, por su edad superior a la nuestra, pues fue una persona que nos enseñó muchísimo en los comienzos. Él fue el primer gerente de Azocacao, a don Roberto Estrada, a William Bonilla, a Burrita, a Wilson Ovalle, que es un gran amigo de nuestra región, a Mauricio que fue un joven que se hizo con nosotros y que hoy es un orgullo de nuestra región y tal vez de San Pablo de Borbur, en lo político, en lo social y en su compromiso con la comunidad. A Elkin, que es un gran amigo que también trabaja y ha luchado por Azocacao, a la señora Emilcia, allá en La Palmarona, que es la persona que hoy nos vende el cacao para hacer unas barras deliciosas de chocolate, un saludo muy especial. Y volviendo a la pregunta de qué lecciones valiosas hemos aprendido, son muchas, como te decía. El aprender a ser legal, el respetar las normas es una lección aprendida. En Colombia, lastimosamente, muchas clases sociales, muchas personas no respetamos la normatividad vigente, la normatividad que nos impone el Estado colombiano o que nos guía en este momento. Y cuando una sociedad no cumple sus normas, pues sencillamente se desordena. Y fue una gran lección que aprendimos, no solamente yo, sino una gran comunidad. Ser legales es una de las grandes virtudes y valores que puede tener una persona y una sociedad. También aprendimos que los colombianos sí somos capaces de entendernos y de trabajar dentro de un marco asociativo. No significa que todos estemos de acuerdo, no significa que seamos los super amigos, pero sí significa que tenemos capacidades para entendernos y no acudir a la violencia. La violencia debe ser el último camino que debemos acudir para solucionar nuestras diferencias, como lo dije hace un rato. Entonces la asociatividad nos permitió entender que a pesar de nuestras diferencias, a pesar de que algunos no lo entienden, somos capaces de trabajar en equipo, somos capaces de conformar unas asociaciones de productores que hoy son un referente, insisto, para Colombia. El haber contribuido, insisto mucho en esto, el haber participado de ese proceso de construcción de paz en nuestro territorio, para mí en lo personal, pues es de mucho orgullo y de mucha alegría saber que con pequeñas acciones que pudimos haber hecho en su momento aportamos a que la comunidad caminara y construyera la paz de nuestro territorio. Como su merced le dice, hoy seguimos careciendo de un Estado que entienda este proceso, pero eso no nos va a detener para seguir adelante construyendo una mejor región y consolidando la paz en nuestro territorio. Es el llamado. Hay veces en muchas comunidades hemos cometido ese error, especialmente en otras comunidades de Colombia, donde esperamos que la paz la va a traer alguien, que la paz es una responsabilidad del gobierno de turno o del Estado de turno.
Y resulta que no, la paz la construimos nosotros. El Estado simplemente es un ayudante en este proceso. Lastimosamente, ese ayudante a veces no ha cumplido con su tarea como debiera cumplir. Pero bueno, ese será otro tema. Hoy lo que nos atañe es que entre nosotros, los habitantes de la región, el minero, el agricultor, el ganadero, el cultivador de frutas, el transportador, cada una de las personas en economía formal o informal, debemos aportar a la paz y a la reconciliación de nuestro territorio. Y en eso, pues las asociaciones y nuestro proceso cacaotero, pues es tal vez uno de los más comprometidos. Este grupo de líderes, este grupo de asociaciones y ese cúmulo de campesinos que hacen parte del proceso, estoy seguro que están comprometidos con la paz. Entonces, esa es la lección aprendida, que para llegar a la paz la legalidad es uno de los caminos y el compromiso es de todos, no es solamente esperar que es que el alcalde es el que tiene que construir la paz. No, la paz la construimos nosotros y el alcalde nos va a ayudar y nos va a acompañar en ese proceso. Ese es como el llamado que hacemos y también como ese legado y ese aporte que estamos haciendo entre todos. Vuelvo y digo, somos más de 1.200 familias en el territorio que hace 20 años dimos ese camino, resaltar ese trabajo. En Colombia muy difícilmente tú encuentras asociaciones que cumplan 20 años con vigencia, con trabajo, con servicios. Y hoy Azocacao es motivo de alegría y es motivo de verdad de regocijo poder decir que después de 20 años Azocacao sigue existiendo como una persona jurídica que hace sentir orgullosos a sus productores y que presta servicios de calidad en una región donde la paz se ha convertido en ese elemento fundamental para el desarrollo social y económico de sus comunidades. Bueno, valiosísimo lo que su merced nos menciona, porque realmente la paz se construye día tras día en el corazón del hombre y de ahí se irradia hacia toda la humanidad. Si mi corazón no está en paz, no puedo exigir que todo el país realmente esté en paz. Eso va a ser muy complicado. Bueno, y aquí esta pregunta es ya hacia adelante y pensando en nuestros campesinos. ¿Cuál es su mensaje para ellos que aún están en el proceso de decidir sobre su futuro, especialmente aquellos que consideran la posibilidad de hacer una transición hacia cultivos como el cacao? Y aquí ya no hablamos solamente de gente del occidente de Boyacá. El mensaje es para todos los campesinos de Colombia. Para Colombia entera. Seguramente este mensaje hace 20 años aplicaba para nuestra región. Hoy afortunadamente pues ya lo superamos, ese tema de cultivos ilícitos. Yo creo que en el corazón de ningún habitante de la región del occidente de Boyacá está dentro de sus planes volver a sembrar coca. La verdad no creo. Tenemos regiones todavía sumamente apartadas como la Palmarona, como Travesía y Otro Mundo, y uno va ahí con la gente y la gente dice, no, coca, eso se le volvió loco, ¿qué le pasó? Entonces logramos erradicar del pensamiento y del corazón de la gente ese flagelo y ese cultivo que tanto daño le ha hecho a la sociedad colombiana. Al resto del país y especialmente a las regiones afectadas por este flagelo les decimos que sí hay un camino. Hay veces, hace unos días en una feria me encontraba con una comunidad del Putumayo y me decían que era que ellos históricamente habían sembrado coca, que le dije cuánto lleva sembrando coca, 50 años, y que el negocio se había derrumbado por culpa de este gobierno, que la coca estaba, le dije, y que ellos estaban aguantando hambre, y le dije 50 años sembrando coca y en tan solo un año de gobierno donde el negocio se cayó, usted está aguantando hambre, entonces estaba metido en el peor negocio del mundo. Eso quiere decir que la coca y el narcotráfico no genera riqueza y mucho menos bienestar. Y ese es el mensaje. Si estamos en un negocio que parece que nos mantuviera ricos, pero que al final termina enriqueciendo a una clase delincuencial que lo único que hace daño es al país, pues ¿por qué no desistir? Somos la base del cultivo, somos la base del negocio. Si la base se cae, el negocio se derrumba totalmente. Si los cultivadores y los campesinos en Colombia dejamos de sembrar coca, que es una iniciativa muy personal, el Estado puede hacer un gran esfuerzo para erradicar la coca en los territorios, pero ¿qué hace el campesino? Se traslada, se va para otro territorio o se mete más adentro de la selva a sembrar más coca. Lo que tenemos es que erradicarla del pensamiento y del corazón de los campesinos. Que el campesino entienda que hay otras alternativas y que sí hay camino para el desarrollo y para el bienestar de las familias. Que nuestra nueva generación, entender que nuestras nuevas generaciones no merecen que le heredemos
un legado de violencia y de legalidad. Que nuestros hijos no tengan que avergonzarse del trabajo de sus padres. Eso es sumamente importante que lo podamos entender, y es lo que hoy nos hace sentir orgullosos en el occidente de Boyacá. Hoy un muchacho en la universidad dice: yo soy hijo de una persona que siembra cacao. Eso es motivo de orgullo, no tiene que avergonzarse de decir es que mi papá es ilegal, y eso es sumamente importante. Y decirles que el cacao ha sido, es y será una gran oportunidad para enderezar el camino. En esas regiones apartadas, el grano de cacao, el cultivo del cacao, por sus características lógicas, es un cultivo que no se daña porque son granos secos, es un cultivo que nos permite recuperar el bosque, ambientalmente es el cultivo más sostenible, es un cultivo que hoy tiene unos precios excelentes, que varían pero que son excelentes. Es un cultivo que donde tú vayas en Colombia, en cualquier lugar de Colombia, hay un letrero que dice: se compra café y cacao, y te lo compran, te lo pagan en el momento, es plata en efectivo. Entonces es un cultivo que integra a la familia, que hace parte donde los niños aportan en el desgrullado, las mujeres aportan en el secado, en el fermentado, el hombre aporta en la deshierva, en la recolección. Entonces es un cultivo donde la familia se integra y la comunidad se integra. Por eso la importancia de seguirlo fomentando y seguirlo entregando como una alternativa para el desarrollo de esas comunidades donde el narcotráfico nos ha hecho tanto daño. Entonces, ese es el mensaje. Sí hay un camino, Henry, sí hay un camino para que las comunidades campesinas podamos desligarnos del narcotráfico. El día que el narcotráfico se va, ¿sabe qué hacen los grupos al margen de la ley? Se van con el narcotráfico o se diluyen porque el negocio se les acaba. Y invitar a esos grupos a que entiendan también de que sí hay un camino dentro del marco legal, y que Colombia no se merece que un grupo pequeño de personas desestabilicen un país tan bonito y una sociedad tan importante como la nuestra. Ese es el llamado que hacemos, y especialmente el llamado va muy dirigido a nuestros jóvenes. La violencia no es el camino, la guerra no es el camino, todas las diferencias las podemos superar, y el cacao es una de las grandes alternativas que nos puede llevar a vivir mejor y especialmente a consolidar la paz en nuestros territorios. De verdad, muchas gracias, Henry. Por supuesto, don Juan, realmente ese es el camino. Antes de terminar, antes de cerrar, antes de que su merced se despida y se despida de todos los oyentes y también despedirnos de todos los oyentes, quiero invitarlo, don Juan, y a toda nuestra audiencia de Sarbi Estéreo para que escuchemos la siguiente pieza musical de Óscar Humberto Gómez, El campesino educado. En Carranza se llevan las piedras, sí, la justicia vendía. Y ahora, disfrutemos de una pieza musical que nos conecta con nuestras raíces y... Sarbi Estéreo, en el occidente, suena más. No te pierdas este espacio dedicado a celebrar nuestra identidad y el progreso de nuestra región. Sintoniza Sarbi Estéreo todos los martes y jueves de 8 a 9 de la mañana y acompáñanos en este viaje de esperanza y resiliencia. Nueve de la mañana y 4 minutos, queridos oyentes. Bueno, el día de hoy hemos escuchado el testimonio de Juan Urbano. Él nos ha mostrado con su vida, con los sucesos que le acontecieron en su historia, que una elección, una pequeña decisión en cierto momento de la vida puede transformar la propia vida, pero también puede transformar casi que toda una comunidad, toda una sociedad. Él es ejemplo de eso. Su historia es un reflejo de que el cambio es posible y que el cultivo de cacao puede ser un símbolo de paz y de nuevas oportunidades, no solamente para San Pablo de Orbur, no solamente para el occidente de Boyacá, sino para toda Colombia. Bueno, gracias, don Juan. Gracias, realmente para mí ha sido un honor esta entrevista el día de hoy, escucharlo, poderle preguntar, poder indagar por su vida, por sus acciones, y bueno, yo sé que la historia va a seguir reconociendo a un hombre que realmente transformó el territorio y generó un cambio en la historia del occidente de Boyacá. Bueno, lo dejo a su merced para que se despida en este momento, y bueno, muy pronto estaremos reunidos. Invitadísimo, don Juan, de una vez
al lanzamiento del libro Memorias de este ciclo de programas que estamos realizando. Claro que sí, Henry. Muchísimas gracias a usted, a la emisora Sarvia Estéreo, a Socacao, al Ministerio de Cultura, a la Alcaldía Municipal, a todos los que hacen posible este trabajo tan bonito que ustedes vienen realizando. Agradecerle de corazón a todos los productores de cacao de San Pablo de Orbur, a los productores de cacao de la región, por esa gran oportunidad de permitirnos estar ahí al frente, con muchas dificultades, con muchos errores, hay veces, porque no todo ha sido bien, pero pues siempre lo hemos hecho con las mejores intenciones. De verdad, muchísimas gracias, y como tú dices, el cacao es una oportunidad y la vida está llena de oportunidades dentro de un marco legal que nos permite sentirnos orgullosos de lo que hacemos. Ese es el llamado que hacemos de todos, y de nuevo un abrazo fraternal para usted, para todos los oyentes, para todo su equipo de trabajo, y muchísimas gracias por permitirnos estar acá. Bueno, a su merced, don Juan, realmente un honor ha sido para nosotros tenerlo el día de hoy. A todos mis queridos oyentes, darle las gracias por su fiel sintonía en este momento. Los invito para que mañana nos acompañen. Mañana tendremos la oportunidad de entrevistar a otro líder de otro de los municipios, del municipio de Otanche. Estará con nosotros Audelino Ordóñez, una gran persona también, que nos hablará sobre la asociatividad y transformación del cacao en sus derivados desde el municipio de Otanche. Así que invitadísimos todos ustedes, gracias por estar en la fiel sintonía, y quédense con nosotros con nuestra programación, disfrutando de la buena música a través de Sarvia Estéreo. Mi nombre, Henry Florian, director de Sarvia Estéreo. Dios les bendiga, hasta la próxima. Pa' que te acuerdes de mí, voy a regalarte una piedra preciosa, pa' que te acuerdes de mí, pa' que te acuerdes, pa' que te acuerdes, pa' que te acuerdes de mí. El ciclo de programas de radio El Cacao, las Artes, las Comunidades y la Paz es una producción de Azocacao y Sarvia Estéreo, con el respaldo del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Te esperamos. Y así llegamos al final de nuestro programa del día de hoy en El Cacao, las Artes, las Comunidades y la Paz. Agradecemos a todos nuestros oyentes por acompañarnos y a nuestros patrocinadores por hacer posible este espacio. No olviden sintonizarnos en nuestro próximo programa. Hasta la próxima. Este programa llegó a ustedes gracias al apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes a través del Programa Nacional de Concertación Cultural. Desde San Pablo Orbur, corazón verde del occidente de Boyacá, transmite Sarvia Estéreo 94.1 FM, la seducción de la radio.